En la sesión del día de hoy vamos a atacar un tema súper importante cuando estamos diseñando algún sistema mecánico. Y este tema es referente a las uniones mecánicas. En este punto, ustedes ya tienen la capacidad para poder diseñar diferentes tipos de piezas mecánicas bajo diferentes circunstancias de carga. Sabemos que si la carga es estática, nosotros tenemos que aplicar teoría de fallas bajo carga estática para poder definir si esa pieza va a soportar los esfuerzos que genere esa fuerza estática. Sin embargo, hay otro tipo de condiciones que pueden modificar el comportamiento de la fuerza y convertirse a una fuerza dinámica. Es decir, que la fuerza empiece a variar a través del tiempo. Entonces, si tenemos ese caso, donde hay una variación de esfuerzos, tenemos que diseñar la pieza bajo carga dinámica. Y tenemos un conjunto de teorías y de ecuaciones para definir si esta pieza va a ser segura ante esas condiciones dinámicas. Ahora, muchas veces nosotros tenemos que diseñar piezas por separado. Y de alguna manera, esas piezas sabiendo, escuchen bien, sabiendo que ya soportan los esfuerzos con cierto material, con cierto tamaño, con cierta forma, ahora tenemos nosotros que definir de qué manera esas piezas tienen que unirse. Entonces, también tenemos que diseñar esa unión para que la unión, así como las piezas, tenga la suficiente resistencia para poder transmitir tanto los esfuerzos como las cargas. Y entra el tema de uniones mecánicas. Entonces, ¿cuál es la finalidad de esta unión mecánica? Entonces, esta unión es súper indispensable en aquellos conjuntos que por proceso de fabricación, es decir, la cantidad de piezas, la dificultad de las piezas, el costo que conlleva hacer una pieza completa o el costo, minimizando ese costo para hacer menos cantidad o más cantidad de piezas, pero por separadas, sea necesaria la manufactura por separado de los componentes que lo integran. ¿Ok? Imaginemos la construcción de un puente. No es viable por ningún aspecto o por ningún ángulo que ustedes vean el diseño de un puente, no es viable construirlo de una sola pieza. ¿Ok? Imagínense el proceso de fabricación de una pieza única, que en este caso es el puente. Es una dificultad enorme, perdón. El costo sería exageradamente alto. La máquina que tendría que utilizarse para construir una pieza de esa envergadura también sería demasiado grande. Entonces lo más viable es ese problema del puente, dividirlo en pequeñas partes. Y cada parte unida a otra genera el diseño completo. Entonces, esa es la finalidad de las uniones mecánicas. Bajar la dificultad, bajar el costo, bajar los costos de fabricación, los costos de ensamblaje, etc. Ahora, de forma general, tenemos dos grandes rubros de uniones mecánicas. La primera de ellas son las uniones permanentes y la segunda línea, la segunda vertiente, son las uniones no permanentes. ¿Cuál de las dos se usan?
pues va a depender de la necesidad que yo tenga en el diseño. Si yo requiero que dos o más piezas se unan para ya no más separarse en la vida útil de esta pieza, entonces yo tengo tres métodos para unir permanentemente esas piezas. La primera es soldadura, la segunda es adhesivo y la tercera son remaches. Sin embargo, muchas veces por cuestiones de mantenimiento, por cuestiones de facilidad en la construcción de la máquina, por la facilidad del embarque de ese diseño, necesitamos que las uniones sean no permanentes. Y es aquí cuando tenemos la opción de utilizar uniones roscadas. Y dentro de las uniones roscadas tenemos dos subgrupos, que son pernos y tornillos. Más adelante vamos a ver dicha clasificación. Ahorita vamos a enfocarnos únicamente en la parte de uniones roscadas. ¿Ok? Entonces, este tipo de uniones son muy utilizadas por los siguientes factores: la reversibilidad, el diseño sencillo que conlleva este tipo de unión mecánica y, lo más importante, el costo bajo. Como utilizamos componentes comerciales que los podemos encontrar en cualquier ferretería, entonces el costo de fabricación y el costo de ensamblaje de esas piezas es muy bajo. Por lo mismo, porque utilizamos elementos que están estandarizados. Yo puedo comprar un tornillo, un perno en México, y las mismas características que tiene este componente, ya sea el perno o tornillo, lo podemos encontrar en Estados Unidos, en Argentina, en Brasil, en Alemania, etc. Entonces, esa estandarización hace que el diseño de este tipo de uniones sean muy versátiles. Ahora, ¿cuáles son las fuerzas que se ejercen cuando generamos un diseño de unión bajo uniones roscadas? Aquí tenemos tres tipos de fuerzas. La primera de ellas es tensión, torsión y cortante. Cada una de ellas tiene una cualidad o una característica. La fuerza de tensión es la fuerza que mantiene unida a los componentes de la unión. ¿Eso qué quiere decir? Vean que aquí tenemos un elemento roscado conocido como perno. Entonces, lo que está aquí en rojo, que acabo de poner aquí, viene siendo el perno en sí. Y el cuadro que está en gris es la tuerca. Entonces, cuando yo ubico ese perno en esas dos placas que voy a unir y empiezo a girar la tuerca, lo que va a pasar aquí es que entre más gire la tuerca, ese perno va a tensionarse cada vez más. Y esa tensión que sufra el perno, la contraparte va a ser que las dos piezas en verde y en amarillo que tengo aquí van a provocar que estén a compresión, provocando que esas dos piezas se ajusten o se amarren, como es lo que tenemos aquí en esta palabra. Entonces, repito, yo le doy vueltas a la tuerca va a provocar que el perno se tensione, pero esa tensión va a provocar que las dos piezas que están unidas se compriman entre sí, provocando una fuerza de amarre o de agarre. La otra es la torsión. Entonces, cuando yo le doy vuelta a esa tuerca, lo que estoy ahí aplicando es una torsión. Entonces yo, para darle vuelta a esa tuerca, utilizo una llave.
¿ok? Y esa llave, cuando yo la giro, le estoy aplicando un torque y ese torque se va a transmitir a la tuerca. Entonces, ese torque se va a convertir en un rozamiento entre las rosca del tornillo y la rosca de la tuerca. ¿Ok? Entonces, ese rozamiento o parte de ese torque se va a perder en ese rozamiento. ¿Ok? Y por último tenemos un cortante. Ese cortante es una fuerza externa. Las dos primeras son fuerzas internas que se desarrollan en la unión. Pero esta fuerza cortante que tenemos aquí es una fuerza externa que va a tender a separar a las dos piezas que estamos uniendo. Y esas fuerzas que se le conoce de cortante o de cizalladura, lo que va a hacer es dos cosas. A las placas desplazarlas una sobre otra. Pero al perno o al tornillo va a provocar que se cape. ¿Ok? Ahora fíjese lo interesante de esto. Del 100% de la fuerza o del torque que le aplicamos a la unión, solamente el 10% se convierte en una fuerza de amarre o una fuerza de apriete. El 50% de ese torque se va a convertir en fricción debajo de la cabeza del perno. Y el 40% se va a convertir en fricción perdida en los hilos del tornillo o perno con su respectiva tuerca. Entonces vean aquí lo importante que es poder determinar ese 10% del par. ¿Ok? Porque recuerden, entre mayor es la fuerza de amarre, la unión está más rígida. Pero tenemos que tener mucho cuidado en no sobrepasar esa fuerza que provoque una falla prematura en el sistema. Ahora, ¿cuáles son los errores comunes que realizamos desde la parte del diseño y el técnico que va a montar el sistema? Son 4 principalmente. Rosca dañada, el efecto de lubricación, relajación del par y falta de algún componente. ¿Ok? Si no conocemos alguno de estos puntos, yo puedo cometer un error en definir cuál va a ser el torque de apriete o la fuerza de apriete. Analizamos la rosca dañada. Si la rosca está dañada, fíjense bien, ya sea, repito, si la rosca está dañada, ya sea de la tuerca o del perno o tornillo, va a existir una mayor fricción al momento de girar la tuerca por ese tornillo o perno. Entonces, del total del par que le estemos aplicando a la unión, la mayor parte de ese par se va a ir para vencer la resistencia en esa rosca dañada. Y eso va a provocar, porque muchas veces utilizamos una herramienta que se conoce como torquímetro, que la gran mayoría de ese torque se vaya en esa resistencia, pero el torquímetro va a detectar que tú aplicaste el torque determinado, pero realmente la fuerza de amarre va a ser mucho menor que la de diseño. Entonces, por consecuencia, la fuerza que mantenga unida esas dos piezas no va a ser la esperada. Y una rosca puede dañarse ya sea porque se le dé golpes, que muchas veces
no aplicamos el montaje adecuado y empezamos a golpearla con un martillo, entonces esos golpes provocan que la rosca se dañe. Por el proceso de fabricación, pudiera ser que el tallado para llegar a esa rosca no haya sido el más óptimo. Muchas veces puede existir un agente externo en la unión, que es una viruta, en este caso. Esa viruta se va a interponer entre la rosca del perno y del tornillo y va a provocar que tengamos un amarre. Y ese amarre va a dañar a la rosca. La otra es mala embocadura del tornillo perno. En lugar de ubicar el perno de forma totalmente vertical, muchas veces por el apuro que tiene el técnico o porque no hizo una adecuada instalación de él, ese perno, en lugar de meterlo vertical, lo metemos con un cierto ángulo de inclinación, provocando una mala embocadura. Entonces, cuando yo quiera dar vuelta, como va a estar sesgado, eso va a dañar la rosca. Y otro tema es la reutilización. ¿Ok? En diseño, nosotros podemos tomar ese factor de reutilización. Se recomienda que una vez que nosotros unimos las piezas con pernos, una vez que nosotros desmontemos el equipo, un mes después, un año después, esos pernos tirarlos a la basura. Porque como son componentes comerciales, estandarizados y económicos, pues es más viable comprar unos pernos nuevos y meterlos a la nueva sujeción de las piezas. Entonces, pero mucha gente lo que hace es reutilizar los mismos pernos. Y como les decía ahorita, en diseño, desde la etapa del diseño, hay una opción que tú pones para definir las fuerzas que sean reutilizables o no reutilizables. Pero lo recomendable es que no se reutilice. Ahora, el otro punto es la presencia de lubricantes. De igual manera, desde diseño definimos si la unión va a estar lubricada o no. Si está lubricada, entonces el torque que le tenemos que aplicar va a ser menor. Pero la fuerza de amarre va a ser la misma. ¿Por qué? Porque ese lubricante va a actuar entre las roscas del perno y de la tuerca, provocando que el torque se transfiera más efectivamente a la fuerza de amarre. Entonces, muchas veces decimos que la unión va a ser lubricada y definimos el torque para ese tipo de condición. Pero si a la hora del montaje no se lubrica el perno, entonces vamos a aplicar el mismo torque, pero como va a estar con mayor cantidad de rozamiento, la fuerza final va a ser más pequeña. Entonces todos estos términos hay que cuidarlos muchísimo desde el diseño del sistema hasta la ejecución y montaje. Por eso están estos puntos respecto al diseño de la aplicación y el montaje. En uniones diseñadas en seco, pero que por error hubiera aceite, aquí va a pasar lo contrario a lo que dijimos hace un momento. Entonces va a pasar que vamos a provocar una tensión en el perno mucho mayor a la esperada. Y esa tensión mucho mayor puede provocar que alcancemos la resistencia a la tensión de ese perno, provocando que se fracture. Sin embargo, en uniones diseñadas con lubricación, si por error no está presente, usamos más proporción del par de apriete
enroscar, por lo que el amarre será menor que el especificado. Por lo tanto, el perno se va a aflojar, y si el perno se afloja, entonces la unión de las piezas también va a ser débil. El otro tema es la relajación del par. ¿Esto a qué se refiere? Después de un cierto tiempo, 6 meses, 1 año, 2 años, lo que pasa es que el torque que nosotros aplicamos a la unión empieza poco a poco a perderse. Y al perderse ese torque, entonces la fuerza de apriete empieza a reducirse, provocando que en un cierto periodo esas dos piezas empiecen a debilitarse, empiecen a separarse. Entonces la unión pierde rigidez. ¿Ok? Y cuando tenemos uniones elásticas, la cantidad de fuerza de amarre puede ser muy alta. Entonces aquí lo que se requiere es apretar en diferentes fases al conjunto de pernos. Entonces este apriete debe ser a par de torsión y con un cierto ángulo. Y para esto se utilizan herramientas de impulso o de impacto. La otra es, la última, es la falta de algún componente. Entonces, nosotros cuando diseñamos la pieza, decimos, esta unión va a tener dos piezas a unir. Vamos a poner una arandela debajo de la cabeza y una arandela debajo de la tuerca. Entonces, ven que ahí tenemos 4 o 5 componentes. Dos arandelas, dos piezas a unir y el tornillo y tuerca. Y si a la hora de que nosotros vamos y montamos físicamente la unión, si llegara a faltar una arandela, ya aquí las condiciones son totalmente diferentes a la de diseño. Por lo tanto, en esa condición la fuerza de amarre va a ser diferente. Entonces tenemos que cuidar bastante esos aspectos. Repito, que coincidan desde el diseño hasta el montaje en físico del sistema. Como ustedes pueden ver aquí en la parte superior derecha de esta imagen, tenemos la representación de un perno. ¿Ok? El perno es un componente que nos va a servir para unir la pieza 1 con la pieza número 2. Y pueden ver que una parte del perno es liso y la otra parte del perno está roscado. Entonces, para yo poder sujetar estas dos piezas, lo que tengo que hacer es con un taladro perforar ambas piezas. Y en la parte de abajo vamos a ubicar una tuerca. Aquí pueden ver esta parte que vemos aquí en gris más oscuro es la arandela. ¿Ok? La arandela es un dispositivo que más adelante vamos a ver cuál es su función. Pero les comento, ponemos una arandela debajo de la cabeza del perno, una arandela debajo de la tuerca, y al momento de nosotros darle vuelta a la tuerca, entonces estas dos piezas se van a unir. Entonces, repito, para nosotros poder utilizar un perno, tenemos que perforar con un taladro ambas piezas. Introducimos el perno y con la tuerca vamos a darle vuelta para sujetar esas dos placas o dos piezas. Ahora, en la parte inferior derecha de esta diapositiva, podemos ver la configuración básica de lo que es un tornillo. Y aquí hay una diferencia bastante clara
respecto a la construcción del tornillo. Aquí podemos ver que toda la longitud del tornillo está proveída por una cuerda. ¿Ok? Esas son las características. Ahora, ¿cómo lo hacemos para unir la pieza 1 con la pieza 2 de este ensamble? Lo que tenemos que hacer es a una de las piezas que tenemos aquí en la parte de arriba, vamos a realizar una perforación con un taladro. Pero a la pieza número 2 vamos a hacerle primero un barreno que nos va a servir de guía para después con un machuelo darle rosca a la pieza número 2. Entonces, ¿cómo se va a generar la unión? Gracias a la rosca de la pieza número 2 y darle vueltas o aplicarle un torque al tornillo en la cabeza. Entonces, eso va a provocar que la pieza 1 y 2 se sujeten de manera adecuada. ¿Ok? Las dos opciones son muy, pero muy utilizadas. Ahora, otro elemento que podemos ver aquí es la guasa, que también se le conoce como rondana. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la función de este elemento mecánico? La función es bien importante. ¿Por qué? Porque si no tuviéramos este elemento mecánico conocido como guasa, el contacto que va a existir entre la cabeza del perno o tornillo con la placa va a provocar una concentración de esfuerzos elevados. ¿Ok? Y esa concentración de esfuerzo puede provocar que la pieza falle. Entonces, cuando nosotros metemos este elemento mecánico entre la pieza y la cabeza del perno o tornillo, lo que vamos a provocar es que la fuerza no sea puntual provocando esfuerzos excesivos, sino que se distribuya en un área más grande, provocando que los esfuerzos por contacto también sean más pequeños. Ambos elementos, tanto la rosca del perno como la rosca del tornillo, tienen una cierta nomenclatura y desde luego está normalizado cada una de ellas. Entonces, en esta figura mostramos la terminología de roscas de tornillo o de pernos. Entonces aquí podemos ver tres diámetros. Tenemos el diámetro mayor. El diámetro mayor es el diámetro de la sección no roscada del perno. Y el diámetro de paso que tenemos aquí viene siendo un diámetro imaginario donde la rosca del tornillo y de la pieza que le aplicamos un machueleado o la rosca del perno con su tuerca, en ese diámetro de paso ahí entran en contacto las roscas, produciendo las fuerzas de amarre o de apriete. Y el diámetro menor es el diámetro de los valles de esta rosca. Ahora, el siguiente parámetro importante que tenemos aquí es el paso. El paso que nos indica por cada revolución que dé el perno o tornillo va a ser la distancia lineal que se va a desplazar ese componente mecánico. Entonces aquí tenemos pasos gruesos y pasos finos en diferentes tornillos y pernos. Dependiendo de la aplicación, pues entonces va a ser el paso que seleccionemos. Entonces, obvio, entre más grueso
o entre más grande sea el paso, entonces ese componente es más económico y se utiliza para ciertas aplicaciones. Si el paso es más pequeño, entonces se le conoce como rosca fina y eso va a provocar que a una revolución el desplazamiento lineal de ese componente va a ser más pequeño y este lo utilizamos para otro cierto tipo de aplicaciones. ¿Ok? Entonces, esos son los términos comunes que tenemos que conocer de sí o sí. Diámetro mayor, diámetro de paso, diámetro menor y el paso. ¿Ok? Ahora, decíamos ahorita que tenemos en función del paso, tenemos rosca fina, rosca gruesa. Entonces, en Estados Unidos se desarrolló una norma conocida como la SAE, que es la Sociedad de Ingenieros Automotrices. Y esta sociedad o esta norma es la que rige muchos componentes mecánicos, de hecho hasta materiales. Por ejemplo, el acero SAE 1015, 1020, 1040, etcétera. Todos los parámetros de ese acero siguen la norma SAE. De igual manera, en pernos tenemos ciertas normas que definen tanto el material del perno como la construcción del mismo. Entonces, esta norma nos dicen tres tipos de variantes en la construcción de pernos. Si yo especifico un perno de tal diámetro UNC, entonces eso quiere decir que el paso que comentamos en la lámina pasada es un paso normal o grueso, que es el más común que podemos encontrar en cualquier ferretería. Sin embargo, si yo no quiero para una aplicación estructural o para una simple sujeción y necesito una aplicación, por ejemplo, automotriz, para evitar aflojamiento por vibración, entonces yo tendría que utilizar una variante como la UNF, que viene siendo un paso fino. Y tenemos una variante más conocida como la UNEF, que es un paso extra fino. Obvio, entre más fino sea el paso o entre más pequeño sea el paso, pues más costoso es ese componente y no va a estar en el catálogo común de los vendedores de ese tipo de componentes. Ya cuando es un paso fino y sobre todo un extra fino, ese tipo de elementos se pide bajo pedido porque no está en stock común, porque no es muy común que se utilicen que se utilicen este tipo de roscas. ¿Ok? En todas ellas, otro punto interesante es, en todas ellas se mantienen los diámetros exteriores. ¿Ok? Y lo único que varía es el paso o la cantidad de hilos de rosca por pulgada. En la norma ANSI, ok, en el sistema inglés se maneja el número de hilos por pulgada y en el sistema métrico se utiliza el paso. Por ejemplo, si queremos ir a comprar un perno o en un plano de fabricación, en un plano de diseño, queremos especificar cuál es el perno que vamos a usar, debemos usar una nomenclatura. Si la nomenclatura que vamos a utilizar es para el sistema inglés, entonces vamos a decir, en este punto va un perno un cuarto 28 UNF, perdón,
LH. Entonces, ¿qué se refiere el 1/4? El 1/4 se refiere al diámetro mayor nominal de la rosca. ¿Ok? Ojo, 1/4 se refiere al diámetro mayor nominal de la rosca. ¿Cuál es el diámetro mayor nominal que tenemos acá? Es la parte que está lisa. ¿Ok? Ahora, el 28 se refiere a que tenemos 28 hilos por pulgada de largo de ese perno. El UNF es la serie de la rosca, que en este caso es una rosca fina, de acuerdo a lo que vimos en la diapositiva pasada. Y el LH indica que es una rosca izquierda. ¿Ok? Hay tornillos que los apretamos con vuelta a la derecha o vuelta a la izquierda. Entonces, si queremos en ese plano de fabricación decir que es un perno o un tornillo que se gira al lado izquierdo para apretar, tenemos que indicar LH. Y si no ponemos nada, entonces asumimos por default que es rosca derecha. Esta nomenclatura es para el sistema inglés. Entonces, vean, nos vamos a apoyar de diferentes tablas. En esta tabla 8.2 del libro de Shigley, aquí vamos a poder encontrar los diferentes tamaños en la columna número 1, los diferentes tamaños de pernos. Y del lado derecho, en las siguientes columnas, viene la diferente información geométrica de dicho perno. Entonces, si tomamos el ejemplo del perno anterior, que es un perno de 1/4, vean que el diámetro mayor nominal es 0.25 y vean, si la rosca es gruesa, que es UNC, aquí tenemos 20 hilos o roscas por pulgada. El área de tensión, que esta área nos va a servir para definir si ese perno va a ser seguro al cortante o no. Vean que aquí el área transversal es de 0.0318 pulgada cuadrada y el área del diámetro menor, conocido como AR, es de 0.0269. Esos tres datos de estas tres columnas es para la serie gruesa, UNC. Si nos vamos a la serie fina, vean que en lugar de 20 hilos o roscas por pulgada, tenemos 28 roscas por pulgada. El área T es un poquito mayor porque tenemos más contacto, más área de contacto entre las roscas porque tenemos más rosca. Y lo mismo pasa con el área AR, que es el área del diámetro menor. Al tener más roscas, tenemos más superficie de contacto y el área se incrementa. Por lógica, quien resiste mayor esfuerzo es quien tiene mayor área. Entonces, de la serie gruesa a la serie fina, el que resiste más esfuerzos es la rosca fina. Pero en muchas aplicaciones no requerimos una serie fina. En otras palabras, no requerimos un paso de rosca pequeño. Entonces, esta tabla nos va a servir bastante a la hora del diseño. Sin embargo, dependiendo del cliente al que vayamos a realizar el diseño, muchas veces nos solicitan que todo el diseño, todos los planos de fabricación, de ensamblaje, sean en el sistema internacional o el sistema métrico. Y la nomenclatura que vamos a usar aquí para definir un perno cambia. ¿Ok? El M24 significa que M es una rosca métrica y el 24 significa el valor del diámetro. ¿Ok? En el caso anterior era 1/4.
que es el diámetro de 1/4 pulgada. Aquí le ponemos M, especificando que es métrico, y el 24 significa diámetro exterior. En este caso es 24. El siguiente valor, vean que es 3.5. Y el 3.5, a diferencia del sistema inglés, nos indica el paso de manera directa. ¿Ok? Eso significa que es 3.5 milímetros de paso. Por cada vuelta que yo le dé a este perno, el perno va a avanzar 3.5 milímetros. En el sistema inglés nos daban el número de hilos por pulgada. Y el tercer valor, el 30, significa la longitud total del perno. Desde el diseño, nosotros tenemos que especificar el tercer valor. ¿Ok? Porque en función del espesor de las placas que vamos a sujetar y del espesor de las arandelas o guasas que van debajo de la cabeza y de la tuerca, vamos a definir lo largo de ese perno. Y acá tenemos la tabla 8.1 que nos va a servir para identificar para cada tamaño de perno cuál va a ser las características geométricas de dicho perno. Vemos aquí también que en la primera columna tenemos los diferentes tamaños de pernos. Desde un perno pequeño de 1.6 milímetros hasta llegar a pernos ya relativamente grandes de 100 milímetros. De igual manera, como en el caso anterior, las primeras 3 columnas después del diámetro mayor nominal corresponden a la serie gruesa. Tomamos el ejemplo de un perno de 20 milímetros. Vean, para un paso grueso o de serie gruesa, vean que tenemos aquí 2.5. Pero para una serie fina, para el mismo diámetro del perno de 20, pasa a 1.5. Entonces ahí está la diferencia en precio, porque hay más material y se requiere una labor de manufactura más grande.